Freddy, hola, buenos días. Hola Angie, muy buenos días. Aquí Gracias. estamos. Sí, no. Retomando esta semana de investigación, habíamos descansado un poquito por otros proyectos, pero aquí estamos de nuevo en Investigation con este nuevo tema para esta semana. Muy bien, excelente. Aquí estamos, así es. Bueno, como ya he sabido, pues nada, relájate. Voy a hacer la inducción rápidamente para que puedas entrar en contexto energético. Respira profundo, como siempre haciéndote consciente de tu propia respiración, de tu cuerpo, de ti. 5. Relaja tu cuerpo poco a poco. 4. Hazte consciente ahora de tu ambiente, de lo que te rodea. Y utiliza a favor cualquier ruido exterior o ambiental para relajarte más y más. 3. Relaja tu mente y tus emociones. 2. Vas más profundo. 1. Con tus emociones, tu mente y tu cuerpo relajado. Activa de manera intencional y consciente todos esos sentidos energéticos propicios para esta investigación. Freddy, voy a contar, adicionar de 1 a 3. Y al llegar a 3, te conectarás con las frecuencias vibratorias que emanan todos los alimentos transgénicos, es decir, modificados genéticamente por humanos, que están presentes en nuestro planeta respecto al aquí y a la hora. 1, 2 y 3. Dime lo que percibes. Lo que yo observo es como un aroma que se expele. Eh, en parte es como el aroma natural y en otro porcentaje que es menos de la mitad. O sea, es como si fuera el 70% del aroma natural, el 30% es como amargo. Es como un aroma sintético. ¿Algo más? No, es lo que veo. Voy a contar de nuevo de 1 a 3 para que vayas más profundo. Y esta vez, al llegar a 3, conectarás siempre, pero a nivel global, con las frecuencias vibratorias de los alimentos no OGM o organismos genéticamente modificados, o sea, los que no están modificados, no derivados de cruces inducidos por el hombre. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Se siente
como su frescura. Se siente como orgánicos completamente. No se siente sintético como el de antes o un aroma amargo como en fusión, sino es como el aroma implícito en ellos, lo que son, como una identidad. Ahora vas a ir a un laboratorio de Monsanto. Dirígete allí, donde se está creando trigo transgénico. Quiero que mires el proceso desde el punto de vista etérico. Me vas a decir qué percibes o visualizas. Yo lo que veo es como que ellos toman semillas, o sea, lo que son todos los frutos, todo lo que hay aquí. Entonces, de cada una de ellas, lo que hacen es cortar una semilla a la mitad. Y esta mitad es reemplazada por una mitad de de una copia como sintética, em, pero que también tiene como capacidad de acople, o sea, se puede asociar con la original natural, pero no 100%, sino parcialmente. Entonces, lo que yo observo es que esa semilla es como si tuviera unos líquidos negros, muy como aceitosos, que lo que hacen es como irradiarse, como cuando tú ves las venas de un cerebro a la luz o cuando ves las venas que se irradian como un sistema nervioso. Entonces se vuelven como invasivas en la natural. Entonces crea una mutación, es como si las células se acrecentaran bruscamente. Esto hace que la fruta tenga, o lo que esté modificado, tenga un olor como químico, pero sin ser 100% invasivo, porque ya sería, tú por ejemplo me verías un tomate gigante, Ujú. enorme, ¿sí? O ya verías algo muy... Entonces esa hibridación lo que permite es manejar el incremento de un tamaño, pero al mismo tiempo que no sea sospechoso. Sí. Y céntrate en el trigo. ¿Qué sucede en el trigo? Eso, ellos lo que Igual. hacen es, Ujú. sí, o sea, cada semilla de lo que sea que utilicen, ellos hacen una disección. De esa Ok. disección la unen con mitades de cada una de las variantes. Bien. ¿Qué sucede con el ecosistema natural cuando se cultiva un organismo vegetal modificado genéticamente? Se ve limitado, em, porque es como si esto tuviera, es como si esto fuera, este líquido fuera como un implante, ¿sí? Que limita el potencial absoluto de la fruta, el comestible, ¿sí? O el trigo, por ejemplo. Esto limita, es como si del 100% de nutrientes solamente le permitiera que se expresara el 20%. Em, entonces, es una creación como oprimida. Y por otro lado, también esa misma mutación hace que las semillas naturales que da el fruto no se den. O sea, es comerte unas uvas sin semilla, no permite que esto se multiplique por dentro. O sea que es que lo que pasa es que la naturaleza y todas las frutas que hay acá siempre tienen multiplicidad siempre se multiplican con las semillas que vienen implícitas ahí inherentes. En cambio aquí no, esa mutación lo que hace es que no tenga semillas, que salga sin semillas. Y al mismo tiempo, cuando una persona lo prueba, por ejemplo el trigo u otros, se siente un sabor que es como simple,
como que no tiene lo que usualmente uno recuerda cuando había probado una fruta de estas o un alimento de estos sin ser modificado. Son más pálidos, no son colores tan vívidos, se sienten como si fueran un poco más duros. Sí, cosas así. Observa las reacciones del cuerpo humano cuando se ingiere y digiere un alimento transgénico. Hay un desbalance porque no tiene... Es que el cuerpo cuando tú lo ingieres, el cuerpo, por estar uno aquí en la Tierra, el cuerpo tiene una plena lectura de lo que te comes aquí en la Tierra. Es una identidad, no sé cómo decirlo, o sea, es como, no sé, es como que tú te comes una fruta y esto tiene una adaptabilidad absoluta, ¿sí? Em, entonces cuando tú te comes algo de esto transgénico, lo que hace el cuerpo es identificarlo como algo extraño. Es como si fuera una suplantación de un tomate, de una naranja, de una uva, de un trigo. Cuando te lo comes, el cuerpo lo que hace es que lo que yo veo es que cuando, por ejemplo, tú te comes una manzana, el cuerpo le da una bienvenida a esa manzana. O sea, el cuerpo sabe que es una manzana. Pero cuando es transgénica, el cuerpo lo que hace es como si tuviera un detector como de metales y donde identifica que esto es, no es la manzana, no tiene la identidad, es como si se hubiera holografiado la manzana. Eh, pero aún así, pues la persona la ingiere, entonces entra y al cuerpo le cuesta mucho trabajo poder absorber los nutrientes porque tiene que hacer una diferenciación de lo que es y de lo que no es, porque al cuerpo no se le puede engañar. O sea, entonces al momento de el cuerpo absorber los nutrientes, tiene que crear un esfuerzo doble del que usualmente hace porque tiene que discernir, tiene que discriminar lo que es y lo que no es. Entonces, ese esfuerzo extra causa una debilidad en el cuerpo que no es habitual cuando te comes una fruta normal. Entonces se dan dos desbalances. Uno, tener que invertir energía en identificar lo que es y lo que no es. Y dos, que te acabas de comer algo que 100% no está íntegro, sino está fragmentado, o sea, no es total. Okay. Pregunta 6. ¿Cómo reacciona el cuerpo mental, emocional y sexual a un alimento transgénico? Esto ya es un poco más energético. Obsérvalo. Si quieres, dime cómo lo ves primero mental. Es como si el cuerpo, por ejemplo, bueno, a nivel mental el cuerpo tiene la información de Ujú. lo que es un banano, todo esto, y tiene grabado en sí el cuerpo. Es que cuando tú comes un alimento, lo que yo veo es que esto se graba. Todas las sensaciones del cuerpo, al momento de identificarlo, esto queda grabado en tu cuerpo. Por eso es que tú, cuando sin comerte un banano, sabes a qué sabe un banano. Sí, sabes exactamente, sabes como la textura. Entonces, cuando tú te comes, por ejemplo, un banano modificado o algo modificado, en la parte mental, el cuerpo, al momento de sentir la mente que... Es que la mente tiene las memorias guardadas de esos sabores, entonces la mente sí capta. Hay personas que lo captan, hay otros que comen, por ejemplo, mecánicamente, entonces no se dan cuenta. Entonces la mente, al momento de identificarlo, sabe que es un banano no 100% real. Entonces se crea un conflicto a nivel mental y esto se expande como si fuera como un erizo. O sea, esta parte de la semilla que es mitad mutada se convierte en un erizo, como una especie como erizo negro que se clava en partes del cerebro, nutriéndolo de la nueva información, diciéndole esto sí es un banano.
¿sí? Es como si se programara este líquido que tú te comes, te programa. Entonces, eso a nivel mental, darle nueva información al cerebro para que borre lo que conoce como original y quede lo que es suplantado. A nivel emocional, es un dolor de sentirte engañado por hacerte comer algo que ya no tiene como esa chispa del primer amor, si es a blanco y negro, ya no tiene ese colorido. Y en el cuerpo sexual es la consolidación de cómo con este movimiento, con tu energía, tú le das credibilidad. O sea, si tú no estás consciente, con tu energía sexual lo creas, que ese banano es un banano real. Ok. ¿Afecta la comida transgénica a la parte subliminal? Sí, ¿Puede la producción de organismos genéticamente modificados o OMG crear enfermedades para el hombre? Sí, no o solo parcialmente. sí. ¿Qué enfermedades puedes percibir, Freddy, que provienen como tal de esa producción? En cada persona es diferente, depende, pues dada la condición de los alimentos que ingiere, qué tanta proporción son orgánicos y cuáles no lo son, como los modificados. Lo que pasa es que al ver esto las personas están programadas, o sea, cuando hay una inserción visual, hay una impresión visual. Entonces las personas, por ejemplo, cuando se comen, ven una fresa las pequeñitas, les llama más la atención la fresa que es más grande, el volumen, el volumen. Entonces las personas, por ejemplo, compran esto. Entonces, hay una programación visual que hace que la persona se vaya por lo más grande, el volumen. Y luego esto, al ingerirlo, cada cual dependiendo que, o sea, es que esto depende de la proporción de orgánico, o sea, de qué tan consciente coma. Entonces, si hay una alta proporción de transgénicos, como por ejemplo en Estados Unidos, entonces estas personas tienden a tener, por ejemplo, las mujeres exceso de hormonas, ¿sí? Los hombres también se les comienza a variar la testosterona, la hormona. Entonces, estas modificaciones producen perturbaciones, como a nivel celular. Es como si vieras tú una célula, por ejemplo, redondita, entonces le sale un hinchazón en un punto. Y esto se lo transmite a la otra y se da una reacción en cadena que hace que con el pasar del tiempo, esas mutaciones son como el preámbulo de una enfermedad. Entonces la persona se comienza a sentir cansada, la persona comienza a sentir que sus órganos, por ejemplo, ya no funcionan igual, desórdenes hormonales en la mujer, por ejemplo, en los ciclos, desórdenes, por ejemplo, en el hombre en cuanto a, por ejemplo, problemas en la piel, caída del cabello, eh, comienzan a salir, por ejemplo, verrugas o granos que no, cosas así. Entonces esto a largo plazo, pues, se manifiesta en cada uno diferente. Freddy, ahora a la cuenta de 3, regresarás a la época en que nació el proyecto de agricultura transgénica y descríbeme lo que está sucediendo. 1, 2 y 3. Lo que yo veo son unos seres que vienen aquí es como si descendieran aquí al planeta. Ellos son pocos en realidad, son como tres, cuatro. Son, hay una raza que es como si tuvieras a alguien que está muerto, en estado como de post-mortem, cuando el rictus, sí, cuando alguien está ya muerto, tienen ese tipo de apariencia. Hay otro que es un ser reptiliano, pero de jerarquía,
y hay un ser mucho más pequeño que es casi humano. Entonces ellos lo que hacen es ejercer un contacto directo con un político. Pero este político no es conocido, nadie lo ha visto. Ellos lo que hacen es transmitirle así se oye, la imperiosa necesidad de crear una modificación en lo que el humano para su energía consume. Este político lo que hace es escucharlos como que frunce su ceño, como que no es que lo que pasa es que es como arcaico en el entendimiento. Ellos se tensionan, entonces lo que hacen es ir a un punto donde uno de ellos lo que hace es como colocarle la mano en la cabeza para activar la telepatía, para no forzar tanto el entendimiento. El político se desvanece un poco, luego vuelve en sí y ahí le transmiten la necesidad de hacer una implantación de ingeniería molecular en todos los alimentos del mundo, incluyendo los sintéticos y los no sintéticos. Ahí es donde comienza. Bien. La pregunta 12 es ¿cuáles eran sus objetivos? Ya nos dices uno, no sé si es el principal o hay más, implantación, ingeniería molecular. Dime qué percibes respecto a sus objetivos. Se requiere menguar la energía del terrestre, no tenga tanta energía. Y como bien se sabe que la energía del terrestre proviene de los alimentos físicos, entonces por eso es que deciden hacerlo allí. Ha habido un movimiento de energía fuerte, entonces ellos lo que hacen es una medida de contingencia, tienen que hacer esto pronto. Entonces deciden hacer como un secuestro de toda la información genética alimentaria. El segundo objetivo es minimizar la capacidad extrasensorial. Ellos son conscientes que muchos han comenzado a como activar todas estas capacidades, entonces necesitan que esas capacidades vuelvan a quedar como nuladas. Entonces son los dos objetivos. Las enfermedades y la consecuencia de las enfermedades no es tan importante. Lo importante es menguar la energía y la capacidad extrasensorial en vida. Okay. ¿Se han logrado estos objetivos en comparación con el aquí y el ahora? ¿Qué percibes? Sí, en una alta proporción, porque estos gobiernos desde hace mucho tiempo se han encargado de difundir la facilidad del alimento y su preparación. O sea, es que han programado muchísimo como el estrés, o sea, las personas que necesitan de practicidad, no de tener esta capacidad artesanal de preparar un alimento, sino lo más instantáneo, café instantáneo, avena instantánea, leche de soya o soja instantánea, todo instantáneo. Entonces, esta es una programación que se ha implantado socialmente para que todo sea rápido. Darle a los niños un gran contenido de azúcar a través de cereales, a través de dibujitos animados que les sean llamativos. Entonces, esto actúa en la psique de los niños, entonces los niños quieren, si tú le das, o sea, por ejemplo, es que ellos tratan de borrar en los niños la capacidad orgánica de probar lo que aquí hay en la tierra y los seducen con figuritas, muñequitos, las cajas coloridas, todo esto para que ellos se creen en esa cultura del azúcar. Prefieren esto a una fruta, a comerse una zanahoria. En cuanto a la modificación de las semillas, no todas las semillas tienen como el 80% de las semillas del planeta. Las tienen como ocultas. Por eso es que ahora los campesinos tienen que pagar esto que ya se sabe, con semillas certificadas, que garanticen por
para no emitir virus y que estos sí son semillas calidad, cosas como esas. Pero el 20% les ha sido inalcanzable. Pero en una alta proporción han tenido éxito. Muy bien. Quiero que observes y verifiques en el momento actual, ahora, quiénes son los verdaderos protagonistas de la agricultura transgénica. Son seres que no son de aquí. Muy bien. Conéctate ahora con sus objetivos y programas para los próximos 20 años. Completar completar como el monopolio de las restantes semillas faltantes que aún no han podido encontrar. Pero también no es tanto que no las hayan podido encontrar, es que es como si ellos no las pudieran modificar. Hay semillas que no que las han tomado y no las pueden modificar. Esto hace como de ese 20% en aproximado. Em, el propósito de enfermar a la población pues ya está hecho, o sea, no es algo, o sea, es que en realidad el proyecto tenía un alto contenido de éxito y sus esfuerzos están fundamentados en arraigar más o en fortalecer la creencia hacia lo simple, lo fácil, lo rápido, la ley del menor esfuerzo y concentrar más allá, mucho más esfuerzo en poder modificar las semillas restantes. Es que ellos buscan como tener el monopolio total de Ujú. todas las semillas. Bien. Terminando aquí la parte como fija del ciclo. Vamos a enfocarnos en estas preguntas libres para profundizar. Y en la pregunta número como tal 14, Freddy, cuando decías que son seres que no son de aquí, como los protagonistas reales de esto, por lo menos en la actualidad. Cuando dices estos seres no son de aquí, céntrate, verifica si tienen una relación con los seres que tuviste antes, originales del proyecto, o son diferentes o han cambiado. Es que esto en principio es una idea, el proyecto en sí, como los actores intelectuales. Y luego los actores materiales son otros, ¿sí? Ya son los que se dedican a hacer como el proceso ya material de acción, de hechos. Es eso. Y Pero son estos, diferentes. ok, y estos actuales tienen todavía conexión, comunicación con los originales del proyecto. Sí, constante. ¿Existe un beneficio, digamos, de los originales, de los que crearon el proyecto? ¿O eso ya quedó únicamente a los actuales? ¿Cómo ves ese flujo energético de los beneficios de esto? No, los actuales solamente son obreros. Ah, muy bien. Los primigenios son y siguen vigentes. Siguen siendo los dueños del proyecto. Ujú. Bien. Bueno, em, me gustaría que centráramos estas preguntas libres para dilucidar lo que faltó de las preguntas fijas, pero también para dar un enfoque más a las personas reales. O sea, a las personas que han sido, están más impactadas en esto. Ya sabemos que hay un control etérico, ya sabemos que hay unos seres que crearon el proyecto, que lo están administrando y que lo están potenciando para que en 20 años esto siga siendo un éxito. Pero ahora, toca, Freddy, coge en tu mano energética, por favor. Quiero que cojas una semilla modificada con, con este tipo de tecnologías y toma una semilla pura que no haya podido ser modificada por ellos. Si comparas la una con la otra, dime energéticamente cómo la percibe tu cuerpo energético. ¿Qué diferencias percibe del uno y del otro energéticamente? La mutada es muy pesada. Ujú. Sí, es como si tuviera 4 veces el peso de una normal. La que es original es muy ligera. Tiene hasta una luminosidad. Es como muy limpia, como muy inmaculada. La otra es pesada y tiene una coloratura un poco más grisácea, como con verdoso. Ujú. Eh, por, es como si fuera más gruesa en sus capas. Por otro lado, tiene un olor no agradable. La otra tiene un olor muy simple.
o sea, como muy suave. Ahora, con tu energía quiero que abras esa semilla, como si la diseccionaras, como si la abrieras, pues, y vea lo más profundo de la información de la semilla, tanto de la mutada como de la original. Dime qué percibes en su esencia. La mutada es como un estado putrefacto, porque al momento de intentar fusionarse con la parte original es imposible. No se puede fusionar. Entonces, lo que hace esta es como tener, es como si fuera una especie como nanotecnología que es invasiva y hace como una lectura de todas las formas, de todo lo que hace parte de la parte orgánica de la estructura de la semilla. Todo lo que hace es recrear, como crear una copia. Son muy rápidos estos, son como unos robotcitos pequeños, Ujú. muy diminutos. Ellos leen, leen, leen y luego van copiando. Como cuando tienes una impresora láser 3D, algo así. Pero es una copia muy burda, o sea, sí. Una cosa es que tú crees una escultura con tus dedos, como ese sentido orgánico de tacto, y otra cosa es que lo hagas a martillazos y queda como a eso. Ok. Y la que es muy sutil Ujú. tiene un ADN cristalino, es bonito, esto son como un ADN como con cristales que giran, es como muy armónico, muy tranquilo, siempre se modifica, digamos que sus ciclos son cortos, por eso es que una fruta dura un tiempo, ¿no? Una orgánica dura 40 décadas, una mutada, ¿no? Una mutada, ajá. Sí, en cambio las que son orgánicas tienen tendencia a durar muy poco, sí, A muy poco. renacer. Sí, Bien. entonces eso representa el ciclo constante de movimiento, o sea que no es algo estático, sino que está en constante creación. Entonces emerge, tiene semillas. Pues, lo que yo veo es que está la semilla, luego emerge el fruto llega a un esplendor, luego se arruga y luego Ujú. vuelve a ser parte de la tierra. Luego esas semillas vuelven y germinan como si fuera un abono y vuelve y se da en una transgénica, no. Esas frutas no tienen como integración con la tierra, no tienen como ese ciclo. Ahora, un ejercicio práctico. Primero, consume, cómete, y después lo vamos a deshacer, por supuesto. Cómete la transgénica. Como tu energía entra en interacción, como con todo lo que hay en la tierra, entra en interacción con esa semilla, dime cómo tu mismo cuerpo va procesando la semilla y qué sucede en tu energía al ingerir eso en ti. Bueno, es que al comienzo es muy amargo, pero el cuerpo la rechaza. No la, no hay comunicación, no hay comunicación, no, es un rechazo. Okay. Tú me decías que aun cuando tuviera un porcentaje orgánico, tenía un porcentaje como sintético. Esos eran los modificados. ¿Tu energía logra tener algún tipo de comunicación o interacción con esa parte que todavía es la esencia de la semilla, la esencia energética que no ha podido ser tocada? ¿Sí o no? Pero cuesta llegar a ese punto, porque es como si la primera corteza fuera la modificada. Mm, Entonces para llegar a ese punto tendrías que comértela y llegar al núcleo. Pe- Pero es un núcleo que también está próximo a ser como consumido. claro. Estando esa semilla en tu cuerpo, Fred, intentando procesarse, ¿sí? Observa qué hace la energía de esa semilla, esa energía que todavía existe ahí, tras esas capas de modificación humana. ¿Qué hace la energía de esa semilla cuando tú también intentas acceder a esa interacción energética del alimento?
La conexión se da de todas maneras, o sea, se da la simbiosis. Ujú. Lo que pasa es que es una simbiosis pesada, pero el cuerpo es sabio, o sea, el cuerpo sabe, el cuerpo lo sabe, el cuerpo sabe identificar esos aromas, tiene ese sentido de, es como un sentimiento, como de unión, como de, es que el cuerpo, cuando te comes algo así, el cuerpo siente un afecto por lo que te vas a comer, porque sabe el beneficio que produce en ti, el cuerpo se maravilla por la creación misma de lo que te vas a comer. Y eso que te vas a comer, por ejemplo, la fruta siente ese afecto, siente, Ujú. esto lo siente, o sea, es inherente. Entonces, es como si fuera una unión de dos intenciones en una sola de creación. Entonces, a pesar de la contaminación, llega un punto en que se da, porque el cuerpo sabe leerlo. Y, por ejemplo, es un alto impacto el hecho de comérselo consciente, o sea, no estar distraído al momento de comer, no, sino Ujú. si la persona se sumerge en los sabores, se sumerge en las texturas, en el sabor dulce, el sabor agradable, lo refrescante que pueda, o sea, si se sumerge en eso, entonces puede lograr la conexión donde se puede nutrir. Y ese beneplácito de nutrición es lo que para la fruta es el todo, ¿sí? Ujú. Ok. Dime los costos energéticos que percibes en ti para poder llegar a esa esencia que todavía no ha sido tocada del alimento y también el costo energético de la semilla, de lo que contiene la semilla, para poder tener esa interacción contigo. Dime los costos. ¿Cómo ves esa relación costo-energético? O sea, para A ti ver, es mayor, para las semillas es mayor. ¿Cómo percibes eso? esto es relativo, depende del día, Ok. depende de los momentos, depende del estado de ánimo, depende de la concentración, depende también de los grados tóxicos corporales. Por ejemplo, cuando uno está muy limpio, este diálogo es fluido, pero si uno está tóxico internamente, pues también. Es que depende porque el cuerpo todos los días tiene diferentes niveles de acidez. Claro. También depende de cómo hayas dormido. O sea, son múltiples o varias situaciones. Muy bien. Entonces, los costos de inversión de energía siempre son susceptibles de estas condiciones. Bien. Digiere esa semilla transgénica modificada. Y dime qué sucedió en tu cuerpo más físico al hacerlo de manera consciente, poder llegar a tener una interacción con esa esencia, por supuesto. Cuando, cuando como esto, lo primero que hace es, una vez ingresa, se descompone. Es como cuando tú ves los cohetes que están eyectando un transbordador a la atmósfera, que Sí, se que salen comienzan a desprender. partes. Exacto, entonces esto se desprende, Ajá. se desprende. Entonces sale la parte esencia de la fruta, ¿sí? Y luego las otras partes lo que hacen es hacer reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento, viajan. Entonces son como si fueran unos pólipos, es que es como si fueran unas bacterias que toman vida, em, pero haz de cuenta que es como si tuvieras un erizo, pero Ujú. una esfera como con múltiples alfileres hacia afuera, como con cabecitas de alfileres, entonces esto viaja Ajá. por todo el cuerpo, entonces se va a las zonas más oscuras, a las zonas más tóxicas, ácidas. Eso. Detente ahí un segundo. Tú decías que eso era como un erizo. em, pues lo entendías como un implante, ¿no? Como tecnología. Sí. En tu caso, por supuesto, va a diferir en mi caso y en el caso de los demás, pero como estamos haciendo el ejercicio práctico, en tu caso, ¿a qué zonas, digamos, ves que se desplaza? O mejor, arreglo la pregunta, es a qué frecuencia, digamos, se vuelve como compatible contigo internamente y ese implante que está dentro de esa mutación. Eso se va a puntos de rutina Okay. alimentaria. Por ejemplo, todos los días comerme una naranja a la misma hora. En vez de comerme una naranja un día a una hora, un mango media hora antes.
o una fresa 45 minutos después, no, sin lectura. Entonces, cuando hay una rutina alimentaria, entonces es como si el sistema digestivo tuviera una memoria ya de funcionalidad. Nada de sorpresa, todo plano. Esa parte en mí, por ejemplo, de comer una fruta específica a una hora. Por ejemplo, en mi caso, las naranjas. Ujú. Sí, hay, bueno, esto ya es, hay frutas que a mí me gustan más y otras que no me llaman tanto la atención. En vez de darme la oportunidad de probar una fruta diferente, entonces en mi caso esto es rutinario porque como las que me gustan. A Ujú. veces tú me ofreces frutas de las que a ti te gustan y yo te digo, no, no, no quiero. Entonces, esa es rutina dentro de lo cual esto se adhiere. Ok. ¿Qué sucede cuando se adhiere? ¿Qué efecto tiene en tu organismo? Es un aterrizaje, es como, es que esto es bien microespacial. Esto es como si fuera una nave que aterriza, ¿no? De ella descienden una nanotecnología que comienzan a hacer una lectura de la información, comienzan a hacer reconocimiento de ese punto vulnerable, por ejemplo. Entonces, comienzan a hacer una replicación celular. Es como si se tomaran muestras de las células que causan esa rutina para poder llegar a puntos del cerebro. A ese nivel ellos les permite como crear un ascenso para ir a la parte principal motora, que es la parte cerebral. Entonces, al impulsarse, llegan a lo que es toda la parte, el aliento motor del cuerpo. Entonces ellos se establecen, es como si crearan colonias en partes cerebrales. Ujú. Por ejemplo, para acrecentar esa rutina. Ujú. ¿Sí? Ok, vamos a incrementar esto y vamos a hacer que solamente coma fresas, cosas así. Entonces, después comienzan a implantar la necesidad de, de simplificar. ¿Por qué en vez de comerme una fresa, por qué no comerme una fresa deshidratada? Que ahora ya está muy conocido esto, las frutas deshidratadas. ¿O por qué en vez de una fresa deshidratada, más bien, por qué no tomarme un jugo con sabor a fresa sin que sea una fresa? O un colorante, todo que se vuelva sintético. Ok. ¿Sí? Es como una programación de lo que significa comprar unas fresas, lo que significa tener que lavarlas, quitarle la parte de arriba, ¿sí? Y luego comérmela y tener que masticar cuando en realidad me la puedo tomar en un jugo, Ujú. ¿sí? Sintético. Entonces, por ejemplo, en mí sería la forma de mantenerme comiendo esas frutas que más me gustan todo el tiempo a una hora específica y luego intentar, aunque es imposible que yo me compre algo así. Ok. Es que, bueno, esa es una Un parte. intento de programación. Sí, En este caso, en tu caso, sus objetivos mayores como menguar la energía y minimizar las actividades extrasensoriales tienen efecto. no, ¿Por qué? porque, porque creo en mí, o sea, creo, Muy bien. sé que no hay nada o sea, no dudo. O si me como algo como esto, por ejemplo, no me lo estoy comiendo con miedo y tampoco hay como esa vulnerabilidad que le permita tener identidad y posteriormente pues la modificación no. Entonces es inoficioso, ¿no? O sea, es que no, bueno, no dudo. Bien. ¿Qué hace tu organismo al cuando decías es que es como que se separe la parte más orgánica y esto que parece un erizo, pues va a hacer su trabajo? ¿Qué sucede cuando su objetivo no es completado? ¿Qué sucede con estas partículas, estas nanotecnologías que ves en tu organismo cuando no completan la misión, por decirlo así? ¿Qué pasa? ¿Tu cuerpo qué hace con eso? Se vuelven como cloacas, se convierten como basureros de algo inservible, con una vibración, ¿cómo es que se le llama? Monótona, algo que está ahí. Entonces lo Ujú. que yo tengo que hacer es lo que hacemos, o sea, limpiar el cuerpo, Ok, naturalmente, o sea, como limpiar de el cuerpo. residuos tóxicos. Si no lo limpiara, entonces sería algo que con el tiempo va a concentrar energía y llegar a un punto en que ya tenga la forma de asimilar una codificación diferente en un alimento, sería más vulnerable.
Por eso es importante esto, o sea, limpiar. Bueno, entonces ahora simplemente puedes deshacer como tal este experimento o limpiarte de lo que tengas que limpiarte y quedarte con el beneficio de la parte orgánica. Dime cuando lo hayas hecho. Ya. Listo. Ahora busca una persona humana viva que te permita ver su proceso interno, pero con la especificación o característica de que no es consciente ni de lo que se está comiendo ni del proceso interno de su cuerpo, no tiene ese nivel de conciencia. Verifica pues que sea humano y todo esto. Sí. Ahora pídele que se coma la semilla modificada genéticamente para hacer una comparación simplemente entre alguien que es consciente de lo que se está comiendo y de cómo procesarlo y alguien que no es consciente, por falta de conocimiento o porque simplemente no quiere. Ahora, lo mismo, rápidamente observa qué sucede cuando lo ingiere y lo digiere y qué efecto tiene en él y cómo hace contacto, si lo hace o no, con esa esencia al procesarse ese alimento en su cuerpo. Lo mismo entra y produce un desarme, ¿no? Nuevamente la fruta, luego estos pólipos, Lo que pasa es que aquí sí se multiplican rápido por el nivel tóxico. Okay. Entonces se amplifican muy, muy rápido. Entonces es tanta la toxicidad interna que es como si te encontraras 20.000 bancos abiertos para robar y no sabes cuál robar primero. Entonces, esto lo que hace es crear una multiplicación, se multiplica y se adhiere. Es como si estuvieran ávidos como de esto, o sea, como una oportunidad única. Cuando ya ingresan, entonces se adhieren en diferentes partes, en el hígado, en todo lado, en todo lado. Una vez se ha implantado, esta reacción produce una ganas de como de regurgitar, no tolerables. Entonces hace que la persona le coja, la primera programación es que le coja aversión a esa fruta, a eso que se comió. Que la persona piense que ese fue la razón por la cual se intoxicó. Y se decide implantar muy en lo profundo la memoria del trauma, de lo que implicó la prueba y la consecuencia. Esto primero. Lo segundo, la persona al momento entonces se comienza a programar. Es muy fácil viajar al cerebro, muy fácil, llegan allí y es como si comenzaran a cavar y implantan. Esto hace que la persona cuando vea que alguien está comiendo esa fruta, cuando ve que siente ese aroma, lo olfatea o ve una propaganda o algo, sienta aversión. Entonces esta programación es para que fluya energía de él, de asco, de desagrado. Baja más el campo energético, permite una implantación mucho más profunda. Lo incita a probar alternativas simples. Por ejemplo, sobre sus adicciones alimenticias. Lo programan para que, por ejemplo, este señor que es adepto a los embutidos, entonces que coma más muy ricos, o sea, que son deliciosos. Entonces también le crean implantaciones para que en la publicidad de los medios, al ver eso, se provoque, sienta ese aroma a esa carne, todo esto. Entonces sí. Okay. Y él comienza a mutar internamente, se comienza a enfermar. ¿Percibe sí o no que sus objetivos principales, como menguar la energía y minimizar sus capacidades extrasensoriales en este caso, son efectivas? Sí. Bien. Freddy, ahora ubica un animalito. Un animalito, pues que se alimente también de estas semillas. ¿Qué sucede en el animalito cuando consume la semilla modificada genéticamente? ¿Cuál es el impacto? En ellos es diferente, porque un perro o un gato, o un animal doméstico u otro animal no tienen, ¿cómo decirlo? O sea, no son... Un perro no es de comer, por ejemplo, de comer de afán, de la medida simple. Un perro lo hace instintivamente, un animal lo hace por instinto, consumir algo. Esa intención de instinto hace que al momento de comerse una fruta de estas la pueda modificar internamente en una alta proporción.
Un perro cuando come no está pensando en otra cosa. Un gato cuando come no está pensando en que mañana tengo que ir al tal lado, al arenero. No, Ujú. ellos están ahí. Entonces ellos pueden modificar esto muy rápido, porque son muy, ellos se concentran mucho cuando están comiendo. Ellos sí disfrutan de, de, de los sabores, de las texturas. Para ellos es felicidad probar algo muy rico. Ok, Entonces tiene un efecto, sin decir que no tenga una afectación, el efecto es casi mínimo muy de bien. afectación. En los tres casos, en el tuyo, en el de la persona que observaste y el animalito, perdón, ¿percibiste transferencia de información personal hacia los dueños del proyecto o gestores? ¿Sí o no? Sí, porque, pero es que son grados de información en profundidad, depende de quién ha ingerido. Ujú. O sea, también es relativo. En el caso del animalito es quien menos les importa. Ok. Sí, en el caso del señor en ¿Qué cuestión, observaste? Ujú. fácil. Entonces ellos no se concentran en los que son fáciles, sino en los que son difíciles. Por ejemplo, en mi caso, soy un fallo. Entonces ellos no se concentran en una población que pueden manipular, sino en la que no han podido. Ujú. Entonces esta es la información que es oro. Ok. Ahora, cómete tú la semilla que es 100% pura, sin modificaciones. ¿Qué sucede en tu organismo cuando lo haces? Es una bienvenida de parte de los labios, de parte de las papilas degustativas, de los dientes. Es una bienvenida. El hecho de masticar toda la cantidad de sabores que se suscitan allí es como si en la boca se iluminara, la parte cerebral se ilumina también, es como si todo el cuerpo se iluminara por un momento y si estoy lo suficientemente concentrado, puedo aún así palpar sabores mucho más profundos que aún no reconocía. Al momento de viajar a través del, por ejemplo, el esófago, toda la parte digestiva, entonces es suave, es como un bálsamo, como algo muy reconfortante y cuando llega al estómago lo acoge como con tranquilidad. No es como si te comieras una hamburguesa, sino es un diálogo como con el planeta, como con la naturaleza. Entonces, eso sí, todo es como muy lumínico porque toda la parte nutritiva en sí de lo que te estás comiendo hace que como que germine dentro de tu sistema digestivo la energía, un estado frecuencial, o sea, sentirte bien, de haberte comido una fruta muy rica. Ok. En Y, y de la misma manera al momento de desplazarse por todo el torrente de los intestinos, es muy suave. ¿Qué sucede con tu energía cuando existe esta interacción con este tipo de alimentos puros? Es muy fácil de asimilar, no requiero de un alto consumo de procesamiento, no, sino es muy fácil de asimilar, de procesar. Te sientes con una digestión muy liviana, uno se siente muy liviano, como si te hubieras comido 3 ladrillos y no, uno se siente muy liviano. Ok, y energéticamente, observa tú el comportamiento de tu energía, ya no de tu organismo. ¿Qué pasa con tu energía cuando tienes esa interacción con la esencia de esta fruta o esta semilla que no ha sido modificada? Es único porque es una memoria más para guardar en el campo de una muy profunda experiencia de estar aquí. Ujú. Sí, o sea, las palabras se quedan para lo que significa. Ahora, eh, observa al humano, a la otra persona que está un poco tóxica, que tiene un nivel de conciencia pues diferente, que no es muy consciente de lo que se come y que fue más fácil implantarlo a través del anterior alimento. Que se consuma esa semilla pura como tú. Y dime qué sucede en él, en este caso. Es un electroshock de energía donde muy pequeñas partes de él logran sentirlo, pero
Es como si se desvaneciera, como si la persona no pudiera tener lectura de lo que se acaba de perder. Bien, pero el electroshock que dices que pasó, ¿qué efectos tiene en él? Así sea mínimo o súper rápido, ¿qué ocasionó en él? Esto va más a la parte energética consciente que sí comprende lo que está pasando. Ahí es donde se logra Ujú. como establecer una comunicación, pero en la parte mental, en la parte física, la carne, el movimiento orgánico no, No, muy bien. demasiado pesado. Ahora el animalito, que consuma como tú y como el otro humano, esa semilla pura. ¿Qué sucede en este caso? No, es algo, son muy felices porque les encanta, o sea, ellos cuando prueban una fruta, ya sea por ejemplo un chimpancé o ya sea Mm, ellos, pues es un momento donde todo es perfecto, porque ellos sí se comen esto con mucha pasión, es que es, sí. saboreándolo, disfrutando. Entonces ellos se iluminan y cuando lo terminan es esa satisfacción de que te acabas de comer algo tan rico, pero tan rico, Ok. sí, que es inolvidable. Como los tres han consumido en el ejercicio anterior la semilla modificada y de cierta manera esas esporas, ese erizo estuvo ahí intentando hacer lo suyo, ese implante, al consumir esta semilla pura y al generar estos cambios frecuenciales internos en cada uno de los tres casos, ¿existe alguna afectación de lo que consumieron antes? Es decir, ¿percibes algún tipo de transmisión de información por haber consumido un producto que sí estaba, digamos, modificado? Sí, lo que pasa es que cuando tú te comes algo así, es como si se tratara, esa energía trata de resetear la información Ok. sintética. Sí, trata de decirte, mira, esto es lo que es y trata como, es que por eso es tan importante comérselo consciente porque tú lo puedes recodificar rápido. No Ujú. comértelo mecánicamente, sino si lo haces consciente, entonces la recodificación es inmediata, como el agua, lo mismo. Si te tomas un vaso de agua y no estás en otra cosa, entonces el agua entra y sale. Tiene un movimiento, pero si tú lo estás sintiendo en realidad, entonces todo el cuerpo se focaliza. Entonces le queda más fácil asumir la nueva información recordándote lo que significa una fruta en realidad orgánica. Y llega un punto Ujú. en que si eres lo suficientemente consciente y practicas, ya sabes en tu paladar cuáles son y cuáles no son. O sea, puedes discriminar. Como estas personas que toman vino y saben de qué año es, qué tipo de vino es esto. Entonces tú Ok. puedes catar esto. Freddy, listo, ahora desconecta de los animalitos, de esta persona, agradecele y tú pues termina de consumir ese fruto sí 100% orgánico. Ahora, tú hablabas de una memoria, de que cuando se consume ese tipo de productos puros, orgánicos, se crea una memoria, una experiencia. Se reactiva cuando consumes otros tipos de alimentos iguales, naturales y puros. ¿Qué sucede con los seres humanos que lamentablemente han nacido ya en esta época, que quizás no han tenido mucho acceso a ese tipo de frutas porque la mayoría, o por lo menos las que han consumido, ya son modificadas? ¿Qué sucede con esta memoria que tú sí puedes tener porque quizás consumiste un producto orgánico? Observa un caso así, de un niño de esta era, digámoslo, que no tiene ni idea que es un producto orgánico. ¿Qué sucede con esa memoria? ¿La tiene? ¿No la tiene? ¿La trae de otra experiencia? ¿No la puede producir? ¿Cómo lo ves? Sí, sí se tiene, porque al Ujú. momento de entrar al planeta, cuando se encarna aquí, es como si tú tuvieras acceso a toda esta información. Ah, ok. O sea, como si tú en tu cuerpo energético guardaras la información de todas las frutas que hay aquí, todos los insectos, todo lo que hay aquí. Mm, Entonces, lo que lo hace diferente es la manera en cómo te comienzas a programar, la familia te comienza a programar. Tienes que comerte esto, tienes que comerte lo otro. Y ya. por ejemplo, hoy día lo que sí es cierto es que se vive en tiempos de velocidad en cuanto a la rutina de la cotidianidad. Entonces las mamás, sin decir que sean todas, muchas de ellas le dan cualquier cosa o no le explican, es que
no está ese momento de la mamá, por ejemplo, mostrarle una manzana al niño cuando es muy niño. ¿Sí? Ujú. Esto es una manzana. Decirle al niño, di manzana. Darle oler la manzana al niño. Que el niño coja la manzana. Entonces, si una mamá hiciera esto, entonces el niño activaría la información Reactiva. que tiene en sí y el niño comenzaría a tener una relación bonita con esa manzana o con las manzanas de ahí en adelante. Luego mostrarle una manzana verde y luego la mamá comerse la manzana y sentir ese disfrute y transmitirle al niño, rico, delicioso. Entonces, darle un poquito al niño, pero tiene que ser un momento consciente, o De sea, atención absoluta. sí, o sea, Ujú. nos vamos a comer esta manzana. Entonces, eso le permite al niño reactivarse y que tenga el gusto por esto. Después, otro día le puede mostrar otra fruta para que el niño comience a tener lectura y se active su información que tiene acerca del planeta acá. Ahí se crean uniones, uniones porque el niño cuando llega tiene la información pero no lo ha probado físicamente, Claro, no no ha tiene la podido información activar. energética. Entonces cuando ya tiene esta interacción se activa dentro de él. Y al activarse entonces ya sale un gusto inherente, o sea, ya se da. Pero si tú, no, o sea, si una madre no hace esto con sus hijos, entonces, o si el niño no busca esto por sí mismo, o su padre u otro familiar no hace esto, entonces el niño no va a tener, es como si esta información se comenzara a ocultar, porque las capas comienzan a sobreponerse y ahí es donde los medios entran. Entonces el niño vio alguna serie de dibujos animados y ve que ahí están comiendo alguna cosa, entonces esa es reimplantación, es reprogramación para que el niño eso sí. ¿Por qué? Porque tiene dibujitos. Entonces el niño, el muñequito, lo que hablábamos antes, ¿sí ves? Ujú. Ok. Esa es la diferencia. Entonces, si una mamá estuviera atenta a los vegetales, a las ensaladas y hacerle consciente al niño de todo esto, el niño desde muy pequeño tendría una conciencia alimenticia y de energía en su cuerpo. Bien. Pero si se le da otras cosas, entonces le va a costar un enorme esfuerzo Reactivar esas memorias. Ujú. O reconocer reactivarlo, que las tiene. ¿sí? O lo va a poder entender cuando se enferme ya. Ok. Bueno, Freddy, desconecta de este caso, de este niño, digamos, de esta nueva era para entenderlo. Ahora, de manera muy global, observa el planeta Tierra. Dime qué porcentaje percibes entre productos o que da la misma tierra 100% orgánicos y los que están siendo modificados. ¿Cómo ves esos productos naturales y los que ya han sido modificados? ¿En qué porcentaje los ves? En el planeta son siempre por ciento inmodificables, siempre están. Lo que han Ujú. podido hacer son pequeñas facciones, o sea, esto no es global en realidad, es muy poco. A ver si entiendo. Las semillas de la tierra como tal, ¿ninguna ha sido modificada? No, no entendí. Explícamelo. Es que hay una información que es inmutable a Ok. nivel terrestre. O sea, tú no puedes, o sea, si tú vas a hacer una modificación, ¿sobre qué se hace la modificación? Sobre una base primigenia auténtica. Ujú. Esta autenticidad es inmodificable. Bien. Siempre va a estar, las semillas siempre van a estar totalmente puras, siempre van a estar totalmente, van a estar siempre. La tierra siempre las va a producir, la tierra es inmutable en ese sentido. Em, Pero entonces, si están 100% originales, ¿cómo es que consumimos modificadas genéticamente? porque a nivel energético, si una persona fuera consciente, podría modificar la toxicidad o la modificación genética de la misma. Lo que pasa es que es extenso porque es mucha distracción sobre esto. Em, las personas han olvidado lo que significan los nutrientes aquí en la Tierra y lo que es necesario para su cuerpo físico. Lo han olvidado. Están más, tal cual como se ve aquí, más enfocados en su placentero paladar, en degustar y sentir algo rico, que en el beneficio que produce. Esta es una programación. Entonces todo esto nutre la mutación misma de la semilla. El Ujú. humano coloca también su propia impronta de modificación genética al desconocer lo que le rodea en cuanto al ecosistema. Sí, es eso. Ok. Entonces, las semillas se pueden modificar físicamente,
y ni siquiera físicamente son totalmente modificables. Energéticamente son inmutables, no se pueden modificar, no, es Sí, imposible. tú veías como capas encima de la esencia de la semilla, ¿no? Capas. Sí, Esas capas son las pero si, modificaciones. pero si una persona, por ejemplo, lo que yo veo acá, se comiera esto conscientemente, sabiendo Ok. lo que tiene internamente, ¿sí? Y sabiendo lo que significa para mi cuerpo y lo que yo y las proporciones que necesita mi cuerpo son las justas, y me lo como totalmente concentrado, toda la codificación externa desaparece. Si tengo un cuerpo que no es tan tóxico, va a ser más simple la comunicación y la activación. Bien. Este es un punto que es neurálgico de lo que se ve ahí. Entonces, reformulo la pregunta. De la totalidad de las semillas originales de la Tierra, ¿qué porcentaje percibes que han sido ya modificadas, aún sin perder su esencia, sino que fueron modificadas y que hay que hacer un poquito más de trabajo consciente para que al consumirlas, pues, no tenga una afectación en nosotros? Es como un 7%. Un poquito. Ok. Ni siquiera, y no son 100% modificadas, es una porción también del 7%. Es como si la semilla tuviera el 93% original y el 7% modificado, porque es que ellos no pueden, es como si ellos, al momento de hacer esto, es una ingeniería que ellos no comprenden, ¿sí? Ujú, ¿Cómo le puede uno dar a un niño la turbina de un avión para que la desarme y vuelva y la arme? No va a ujú. entender, ni siquiera tiene las herramientas, entonces lo que se hace son trabajos sobre periferia, pero ellos no entienden esto, no lo entienden, entonces solamente pueden un punto Muy que bien. les sea factible, como 1 más 1 es 2, esto sí lo entienden, entonces a ese nivel tan básico Ajá. es lo que pueden hacer. Bien. Freddy, ya que estás en esa periferia así global de la Tierra y hemos conocido la esencia de la Tierra en otras investigaciones, lo que piensa de los que estamos aquí en esta experiencia humana, no humana, em, ¿cómo percibes la energía de la Tierra al tener sus frutos originales y estos que han sido modificados con una intención? ¿Cómo ves su energía al tener que producir de cierta manera alimentos que ya fueron modificados por el humano? No, o sea, lo que yo veo es que la Tierra, cuando uno está aquí como humano, la Tierra ofrece todo, Ujú, absolutamente todo, que permite que este cuerpo físico esté óptimo y sin enfermedades. Em, lo que pasa es que la consolidación se da cuando la persona disfruta de lo que la Tierra ofrece, cuando comprende el valor de la creación al momento de ver un tomate, de ver una naranja, cuando tú lo ves y en realidad percibes lo infinito que es una creación, lo perfectamente, o sea, la geometría que tiene una naranja, todo lo que tiene internamente es un universo. Cuando una persona sabe, intuye y siente, si siente una conexión con esa fruta, al momento de verla, o sea, se maravilla, se hizo la creación completa y bien. todo lo demás desaparece. Bien, pero la Tierra, ¿tiene algún impacto con estas No, mutaciones que han hecho? Muy bien, no, porque es que es como te mencionaba, o sea, ellos pueden, intentar modificar. Ujú, pueden acariciar la parte externa, pero no comprenden el interno, ok. ¿sí? No comprenden porque ellos no saben crear esto. Y si no lo saben crear al nivel en el que se desenvuelven, ¿cómo pueden modificarlo? No lo pueden afectar en O esencia. sea, Ujú, realmente si se tratara de modificación y de mutación, la Tierra sería la única que lo puede hacer, no ujú. ni siquiera el humano. Pues sí, es casi lo mismo que sucede en el campo energético de una persona, aun cuando la interferencia intente modificar, holografiar, cambiar, manipular, al final el único que tiene el poder de hacerlo es el dueño del campo energético, en este Sí. caso la tierra de sus frutos. Bien, Freddy, y ya para terminar, ahora, el enfoque de los campesinos o agricultores, que son los que sufren en primera instancia los rigores de estas persecuciones de estas compañías, digamos, que es obligatorio sembrar sus semillas, comprar sus semillas modificadas. Observa una familia de campesinos o agricultores que están viviendo en este momento esa situación. ¿Qué sucede con ellos? Que se sienten obligados, que se sienten amenazados, violentados.
de hacer este tipo de prácticas que no quieren hacer y que no les conviene, por supuesto. Los campesinos son seres de la tierra, son representantes de la tierra, son dignos artesanos que la tierra ha permitido que sean sus artesanos de lo que la tierra misma produce. Ellos tienen una lectura muy profunda de la tierra. Ellos saben de los ciclos terrestres, saben del clima, ellos saben de las frutas, son intuitivos con todo lo que hay allí, todo lo que siembran. Muchas personas los ven como seres iletrados o seres humildes que no tienen conocimiento cuando en realidad es al contrario. Tienen un conocimiento muy intuitivo de la tierra. Lo que se vive en la periferia, porque realmente es en la periferia en lo que tú mencionas en cuanto a opresión, simplemente es un aspecto de un sistema sintético que manifiesta lo mismo que ocurre con una semilla. La semilla puede ser oprimida un 3%, un 7%, pero jamás la globalidad. En los campesinos es lo mismo. Ellos a nivel energético comprenden exactamente la intención, pero saben intuitivamente hablando que nunca podrá ser totalmente dominado o totalmente dominados. Pueden reprimirlos económicamente, pero saben cómo subsistir, porque ellos tienen la capacidad de inspirarse. Entonces, la forma en la cual se trata de oprimir, lo que pasa es que como ellos son profundos conocedores de la tierra, se les busca extraer ese conocimiento para poder hallarlo de que la semilla no se ha podido encontrar o lo que ellos no comprenden. Pero cuando entran cuando intentan entrar al corazón del campesino para sustraerle la información violentamente, pasa exactamente con la semilla. Llegan a un punto en que no comprenden el universo del campesino. Es una lectura vaga, nebulosa. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Okay. Puede que físicamente ocurran muchas cosas, pero energéticamente es imposible. Energéticamente, los campesinos tienen una interacción directa con la energía de la tierra para conocer cómo manejar, cultivar, recoger, cuidar los frutos que da la misma tierra. Era lo que te mencionaba antes, el campesino sabe de la tierra, es fruto de la tierra. Ellos en una alta proporción son terrícolas, o sea, son de aquí, son originarios de la tierra. Ellos conocen los ciclos, por eso te decía, son intuitivos, ellos saben en qué momento. Ellos no se basan en relojes, no se basan en calendarios, sino se basan en la intuición. Saben en qué momento sembrar, tocan un puñado de tierra y saben leerla perfectamente. Saben cuándo un fruto está en su punto, saben cuándo hay que tratar el árbol, cuándo hay que tratar las plantas, cuándo hay que abonar la tierra. Ellos lo saben, o sea, tienen un conocimiento muy profundo de aquí. En esta superficie, como dices tú, donde igual físicamente se siente la ira, la molestia, la agresión, las amenazas que están viviendo, muchas cosas están envenenando sus cultivos de manera intencional, están haciendo muchas cosas para sabotear y que dependan de esta compra de semilla de estas grandes corporaciones. ¿Tú ves algún consumo energético de estos campesinos por parte de seres o inteligencias externas, de esta opresión y de todo lo que están ocasionando en estas familias de agricultores y campesinos? Sí, ellos se sienten intimidados acerca de robarles algo que les pertenece por derecho propio, por pertenecer al planeta y estar aquí. Ellos son creadores y propagan la creación. Esa es su razón de ser. Y estos seres lo que hacen es lo contrario. Pero aún así, a pesar de que se sientan oprimidos y se nutren de esta energía, internamente saben, es que lo que ellos interpretan es que estos seres en realidad son una medida de desespero, o sea, el grado de opresión manifiesta el grado de miedo, de temor, de alguien incontrolado, de alguien que no sabe lo que está pasando. Entonces ellos leen a estos seres así, hasta de hecho los compadecen, pero no los compadecen con la compasión de acá, sino que en realidad son artífices de su propio autoconsumo. Muy bien, Freddy. Ahora, para ya cerrar definitivamente, proyéctate unos, no sé, 100 años en el futuro, en un posible futuro, solo pedagógicamente, para aclarar. Observa
Si esto de modificar estas semillas va a ser más a mayor escala, se va a detener, va a funcionar, no va a funcionar, qué va a pasar con la tierra, las semillas y los campesinos. Se ha llegado a un punto de presión hoy día muy fuerte y esa tensión se suelta a futuro. ¿Mm? O sea, se suelta porque, o sea, es que es imposible. No, o sea, intentarlo a ese nivel es imposible. O sea, tú percibes que no va a tener éxito como tal, ni aumento en la modificación genética de los alimentos, ¿o sí? No, es que eso es como intentar congelar todo el mar, Ok. que nada se mueva. Sí, claro, se puede tratar la orilla, y es lo que han logrado, tratar la orilla y congelar la orilla, pero en las profundidades del océano es que es imposible porque lo que pasa es que estos seres son como infantilmente pretenciosos porque en realidad no comprenden la magnitud. Ellos solamente pueden ver un aspecto, pero el hecho de concentrarse en ese aspecto finito no les permite ver la infinitud. Cuando Ujú. crean la posibilidad, lo ven finito. Y es factible, es posible, pero cuando contemplan, es que ni siquiera tienen capacidad de observar la infinitud, porque si fuera así se darían cuenta que sería un desperdicio de energía hacerlo. Ok. Muy bien. Bueno, Freddy, voy a contar de 1 a 3 para que vayas desconectando con toda la información que hemos visto aquí en esta investigación. Desconecta de ese posible futuro, desconecta de todo este ambiente etérico. 1. Concéntrate en tu cuerpo, en tu energía, en tu respiración. 2. Elimina cualquier residuo energético o informativo que no quieras que esté ahí en tu campo. Hazte consciente de ti, de tu cuerpo. Y 3. Desconecta y abre tus ojos. Freddy, Hola, hola. ¿Cómo te sientes? bien. Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos terminado este ciclo de investigación. Gracias por vernos, por seguirnos, por dejarnos siempre sus saludos, por preguntar dónde estábamos. Aquí hemos vuelto. Así que gracias por ver estos ciclos de investigación. Como siempre se los digo, es muy importante se puedan desplazar a las otras participaciones de los demás operadores de la academia, de Caloyer Grifasi Academy, que están en formación, o de los operadores oficiales del Team Grifasi también, para que ustedes mismos hagan como esa conclusión de la información que resuena, que no resuena y que compartimos en cada investigación. Así que Freddy, muchas gracias por acompañarnos y a todos, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente ciclo. Bye. Que tengan bonito día. Excelente día. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.